El ayuno del Antiguo Testamento era un ayuno de humillación, silicio. ¿Quién me dice qué otras características tenía el ayuno del Antiguo Testamento? ¿Qué no tenía la nación de Israel en el Antiguo Testamento en cuanto a su ayuno? Cuando buscaban a Dios, cuando no oían voz de Dios, cuando no había voz de Dios, cuando había una amenaza de muerte, cuando habían decretos de muerte, entonces buscaban a Dios en ayuno. Y el profeta Zacarías en el capítulo 7, Jehová está diciéndoles exactamente eso. No vamos a repasar todo lo que ya hemos venido enseñando porque tenemos disponibles las enseñanzas en nuestra palabra. Y hoy vamos a avanzar en cuanto a este tema porque ya nosotros establecimos por qué sí y por qué no se debe ayunar. Un tema que nadie quiere meterse en ese asunto. Nadie, hermano, nadie se quiere meter en ese problema. Porque eso sería chocar con uno u otro concilio. No tendríamos ningún problema en hablar de eso. La gente tiene necesidad de hablar del tema. La gente quiere saber, ¿debo hacerlo? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Por qué lo debo hacer? ¿Bajo qué principio lo debo hacer? No se debe ayunar a lo loco ni sin saber por qué se ayuna. Una de las principales cosas que cerramos es que nosotros tenemos que ayunar. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Y eso es el centro de hoy en lo que vamos a entrar. Pero quiero dejar descartados algunas cosas que posiblemente algunos personajes puedan que digan, no, pero aquí hay algo, hay cosas que tenemos que quitar, brusquitas. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad. Ahora, y como nadie quiere meterse con el tema del ayuno, nosotros decidimos, vamos a meterle el pecho al asunto. Quiero descartar unos textos que se han sacado de contextos en cuanto al ayuno, que en ese fue el compromiso. Y después después de esta parte, vamos a profundizar en por qué. Miren, hermano, escuchen. Muchos de nosotros, quizás cuando escuchamos la enseñanza en las últimas 2 semanas, mucha gente estaba decepcionada, ¿sabes? Porque la gente estaba acostumbrada al autoflagelamiento. Hay mucha gente decepcionada cuando escuchan estas enseñanzas. Porque, hermano, hay personas que sentían que haciendo esa especie de penitencia, esa autoflagelación de hambre, sentían más espiritualidad, se sentían más espirituales. Jesús puso el ejemplo del fariseo y el publicano, cómo el fariseo se jactaba de su ayuno. Yo ayuno 2 veces por semana. Jesús dijo así, ¿no? Mi ayuno es mi secreto. Pero ¿por qué el ayuno para nuestro pacto? Usted se va a dar cuenta hoy de algo que lo va a sorprender. Hoy usted se va a dar cuenta que el ayuno del nuevo pacto es más exigente cuando apunta a que tú debes tener control y dominio de tu carne y tus apetitos de la carne. Ustedes pensaron, estamos amor. No estamos amor. Ni tú ni estamos, ni sardinita. Estamos en un pacto, hermano, que contrario a lo que parece mandante. Y usted se va a dar cuenta que contrario a que, mira, yo que me sentía tan bien haciendo mi ayuno de 10 días, Padre Santo, poderosa. No. Ahora usted cuando ayune, usted va a saber lo que usted está haciendo. Que va a saber lo que usted está haciendo y por qué lo está haciendo. Pero para los que contradicen, vamos a aclarar algunos textos primero, fuera de contexto, que se toman para el tema del ayuno, porque fue el compromiso. ¿Sí? Porque siempre va a salir uno por ahí que, acá dice así, acá dice así. Uno de los primeros textos que vamos a aclarar en cuanto al tema del ayuno es, apúntelo por favor,
Marcos 29:29, Mateo 17:20 al 21. Usted lo puede buscar en su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Ya ven. Y el que no sabe, póngase al lado de otro. Hermano, escuche. El versículo muy famoso, conocido para muchas cosas, es cuando los apóstoles de Jesús le dicen al Señor, cuando Jesús le dice a los discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tengo que poner ese texto y aclararlo rápidamente? Porque, amado hermano, ese versículo no está queriendo decir que cierto tipo o cierto rango de demonio no sale sino que tú estás en 40 días. Los que ya vienen dándole seguimiento a nuestros temas pueden estar claros de que este tema ya lo dimos en una serie que se llama Batalla con Sabiduría, que algunos no la han visto, muchos no la han visto. El versículo famoso de Marcos 9:29. Y le voy a romper el corazón a mucha gente nuevamente. Cuando las actualizaciones se hicieron en las Biblias, buscando qué había en los textos originales, este pasaje fue añadido. El versículo 29. Si usted tiene una versión digital, usted puede hacer una comparación y usted se va a dar cuenta que ese versículo ya no aparece en la Reina Valera de 2015. La última actualización de la Reina Valera tuvo que retirar el versículo 29 porque ya no existe, ya no está. ¿Ok? Otras versiones se adelantaron a la Reina Valera y ya no lo tienen. Por ejemplo, Dios habla hoy, en el versículo 29 dice, y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Hasta ahí viene el versículo. La Reina Valera de 2015 tuvo que retirar el versículo porque todas las versiones apegadas al griego que no incluían el versículo estaban dejando prácticamente a Reina Valera como una de las pocas Biblias que insistía en mantener el versículo. Ese versículo no existe, lastimosamente. Eso le quita validez a la palabra, tenemos que preocuparnos por eso. No. Hay unos manuscritos que dicen que debió ser Santiago, otros manuscritos que dicen Jacobo. Sencillamente el texto tiene Jacobo y punto. Pero hay textos como el famoso texto del ayuno, ¿verdad? Que hay manuscritos, los mejores manuscritos no lo apoyan. Entonces resulta y viene a ser que versiones que se sustentaron en manuscritos de más recientes, de menos calidad desde el punto de vista de la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, la crítica textual es la ciencia que procura producir un texto lo más cercano, lo más posible al original. ¿Cómo? Comparando, hay todo un procedimiento complicado, científico, etcétera, para eso, pero se puede. Entonces, por eso algunas versiones dicen, se omite este texto porque no aparece en los mejores manuscritos. Por ejemplo, el cristianismo de corte fundamentalista, en primer lugar, no razona. Y si tú le invitas a leer un texto, no lo considera tampoco. ¿Ok? Entonces, yo creo que siempre va a haber un reducto, siempre va a haber un sector del cristianismo que será conservador, fundamentalista y se va a oponer a cualquier cosa que tenga que ver con un cambio, ya sea en la forma de hacer las cosas, en la forma de plantear ciertas realidades que tienen que ver con la Biblia, con la teología. ¿Ok? Entonces, incluso cuando el texto parezca no dar la razón, viene la experiencia. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, mira hermano, pero por lo que vemos en la Biblia y vemos que ese texto que dice que este género no sale sino con ayuno y oración,
Ese texto no está, lo que dice el texto es que es con oración o con ayuno. Te van a decir, mira hermano, te puedes decirme todo el griego que quiera, tirarme todo el hebreo que sea, solo yo sé, hermano, el poder que recibo cuando tengo 4 o 24 horas de ayuno. Y si tienes una serie de cosas ahí que vayan. Entonces, ahí viene, ahí no hay teología que valga, ahí no hay exégesis que valga. Lo que pasa es que, escuchen hermanos, el ayuno fue una especie de arma, de herramienta para continuar con ese sentimiento de cilicio del Antiguo Testamento. La iglesia popular hacía que sus monjes se autoflagelaran y se golpearan. Habían castigos físicos en la Iglesia Universal de Roma para sus monjes. Una de las formas de ellos poder introducir una especie de flagelación de alguna manera en la Biblia era incluir ese texto. Estamos en Marcos 9:29. En Mateo capítulo 17, búsquelo por favor, Mateo 17, 20-21. Mateo está hablando de lo mismo, estamos aclarando el texto fuera de contexto. ¿Por qué tengo que decirles esto, hermano? Porque el tema del ayuno se quiere utilizar como que si usted no tiene 15 días de ayunos encima, usted no puede echar fuera un demonio que se manifieste, y eso no es bíblico. Porque no es usted, no es su sacrificio. Lo que va a hacer salir un demonio es el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, no por cuántos días usted tiene ayunando. ¿Sí? Jesús, cuando responde la pregunta esa de por qué ese demonio no salía, Jesús respondió por la falta de fe. ¿Sí? Esa fue la respuesta de Jesús. Mateo 17, 20-21. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esa es la razón por la que el demonio no sale. Por la poca fe de ellos. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. El 21. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Escuche, hermano, por favor. El versículo fue añadido en Mateo por causa de lo que estaba escrito en Marcos. Cronológicamente, el Evangelio de Marcos se escribe primero que el de Mateo. Y los escritores y los traductores tomaron lo mismo que se había escrito en Marcos, porque se había añadido en Marcos, y lo trasladan a él. Cuando usted busca las actualizaciones, la Reina Valera nuevamente se vio forzada a retirar el texto, el versículo 21, porque no aparece. Escúcheme bien. Escuche esto. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a ellos que si tuvieres fe, primero digo por vuestra poca fe? Si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes hacer trasladar un monte de un lugar a otro, pero no puedes echar fuera un demonio. O sea, puedes mover un monte, pero no puedes echar fuera un demonio. No hay congruencia. Número 2, algo que lo dije en otra oportunidad y voy a aprovechar ahora de decirlo públicamente. El grupo sabe que yo lo aclaré. Jesús no le puede estar diciendo a los apóstoles que el demonio no sale por causa de falta de ayuno, cuando a Jesús le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan, y él les respondió, ellos no ayunan mientras yo estoy presente. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos no ayunan?
Y el Señor, usted lo vio conmigo en las enseñanzas anteriores, pero vamos a aprovechar la línea y vamos a explicar. Es imposible que Jesús se le esté diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, que ese género no sale sino con ayuno y oración, cuando Jesús defiende a los apóstoles de los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan llegan a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan a Jesús? Nosotros y los fariseos se ayunamos. Mientras yo esté aquí, ellos están de bodas, no están de luto. ¿Cómo entonces les estaría diciendo Jesús a los discípulos que necesitan ayuno cuando Jesús, hablando del ayuno en el sermón, está diciendo que ellos no necesitan ayunar mientras yo estoy presente? ¿Tiene sentido? ¿Verdad que sí? Número 2, ni siquiera podía Jesús reclamarle a sus discípulos el tema de la oración. Le voy a decir por qué. Porque un poquito más adelante Jesús, respondiendo a los apóstoles que le preguntaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús con la oración más famosa y más conocida de todos: el Padre Nuestro. Cuando ustedes van a orar, oréis de tal forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Jesús les tuvo que enseñar a orar más adelante, porque la forma de orar de Israel, de los judíos, era una forma ritualista. Jesús no oraba así. Jesús no oraba así. Jesús hablaba directo con el Padre. Él decía: Abba, Padre. Él le hablaba como quien ya está allí, acurrucado con su papá. Ellos veían a Jesús orando. Así no oran los fariseos, así no oran los saduceos. Ellos sabían orar, claro, pero al estilo judío, al estilo de Israel. Pero ellos veían que Jesús se derramaba en lágrimas, le clamaba al Padre como quien está allí, como debemos hacer nosotros. Entonces Jesús no podía reclamar a ellos diciendo: este género no sale sino con ayuno y oración, cuando los apóstoles ni sabían orar. Y Jesús dijo: mientras ellos estén conmigo, no tienen que ayunar. No tiene sentido que Jesús dijera: este género no sale sino con ayuno y oración. No tiene sentido. O ustedes no están de acuerdo. Hermano, ese texto, lastimosamente, y para remate, en las actualizaciones fueron forzados. ¿Por qué? Porque cuando usted va al griego original, el versículo no está allí. Yo tengo uno digital, se lo voy a mandar al grupo a todos para que ustedes puedan consultar. No está, eso no está allí. Entonces, ese versículo, hermanos, si alguien quiere usarlo con el tema del ayuno, y usted cree que porque usted ayunó 5 o 10 días, usted está listo para echar fuera a un demonio. No se trata de eso, hermano. El ayuno le va a ayudar, porque usted va a estar en un nivel más óptimo de santidad, de autocontrol, de dominio propio, pero no me quiero adelantar, porque para allá vamos. Escuchen, hermanos, otro texto sacado de contexto en cuanto al ayuno en el Nuevo Testamento es en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3. Dice así la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos, ahí te va, escuchen. En la Biblia hay que leer con detalle. Aquí tenemos personas que vienen del ámbito de la educación, saben que todo esto tiene que ser tomado en cuenta. Ya me llegaron 13:1 de Hechos. Había entonces, desde salida en la gramática, usted tiene que darse cuenta que hay una historia que viene previa. ¿Ok? Es la que vamos a ver en contexto ahora. Porque alguien va a decir: no, hermano, pero es que aquí los apóstoles ayunaron. Escuche. Había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía. ¿Cuántos saben que Antioquía era la iglesia del apóstol Pablo? ¿Nadie sabe? Sepan. Pablo no era un hombre sin iglesia. Él plantaba iglesias, sí, pero la iglesia oficial donde Pablo salía y reportaba, de ahí salía, reportaba viajes, era de Antioquía, esa era su iglesia. Pues, profetas y maestros, 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque el escritor sagrado me va a decir quiénes son los que estaban haciendo. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es el apóstol Pablo. Ministrando estos, escuchen, estos, ¿cuánto usted contó ahí? Creo que 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, hermano, ahí está. Estaban ayunando y orando, hermano, el ayuno, hermano, espérese. Vamos a ver el contexto. Por eso yo tengo que aclarar esto. Les impusieron las manos y los despidieron. Escucha, hermano, póngame atención ahora mismo. Estos 5 hombres decidieron abstenerse de alimentos. Ayunar ellos, prepararse ellos 5. Allí no se estaba estableciendo doctrina todavía. Pablo pasó 14 años antes de ser establecido como apóstol. Carta de Gálatas, capítulo 2, Pablo dice: después de 14 años me presenté con los que eran columnas, Jacobo, Cefas y Santiago. Juan, Santiago y Cefas. Fue en ese tiempo que ya Pablo comenzó, y la primera carta escrita por el apóstol Pablo fue la carta a Gálatas. Aquí todavía Pablo estaba en sus pininos. Esto no se puede establecer como doctrina todavía. Pero más importante que eso, escuchen por favor, fue la razón de esa reunión. El contexto es lo que hay que tomar en cuenta. Hermanos, si usted se va atrás, solamente atrás, Hechos capítulo 12, versículos 1 y 5. Usted se va a dar cuenta por qué estas personas se reunieron de esta forma. Hechos capítulo 12. ¿Qué dice Hechos 12:1? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, el primer apóstol que muere fue él, hermano de Juan, le llamaban Jacobo o Santiago el mayor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndose tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué la iglesia no ayunó para que lo sacaran? Hacen oración. Yo le voy a decir el contexto porque necesito avanzar. Todo lo que usted ve aquí, fue el comienzo de la persecución más grande que Roma comenzó. Esto comenzó aquí hasta que terminó con la destrucción del segundo templo. Aquí comenzó la presión más dura a establecerse contra los apóstoles. Cuando Herodes estaba tomando preso a los cristianos, el miedo, escuchen hermanos, el miedo que había en ellos. Pedro, escuchen hermano, Pedro estuvo así de cerca de ser muerto por el Herodes. Jacobo fue muerto a espada y Pedro estuvo cerca de morir. Hermano, estos 5 hombres literalmente se estaban escondiendo. Un capítulo antes, no se puede sacar un texto de su contexto. Hechos capítulo 13, estos hombres se reúnen y empiezan a decir cómo vamos a seguir predicando, cómo vamos a llevar las buenas nuevas de salvación.
¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y esos 5 hombres se juntaron, ellos no se lo propusieron, esa gente se metieron en un lugar, en una casa, y allí no comieron, ellos no se pusieron de acuerdo, sino que la misma intensidad de la situación, la persecución, acaban de matar a Jacobo, nuestro Jacobo que caminó con nosotros, lo mataron a espada, estuvieron a punto de matar al apóstol Pedro. ¿Qué hacemos? Herodes estaba desatado. Como vio que al pueblo le gustó que mató a Jacobo, agarra a Pedro y me voy uno por uno. ¿Ah? Al pueblo le gustó que matara a Jacobo, voy con Pedro, que es el cabecilla, dice que es el cabecilla. ¿Y qué hicieron nosotros? A prepararse. Hasta Jesús en algún momento, hubieron momentos que Jesús se tuvo que retirar de un lugar porque no era su momento. ¿Sí? No era por miedo, es porque ellos sabían que tenían que avanzar. La razón de ese ayuno no se debe establecer como doctrina, porque no fue un ayuno planificado, fue la misma incertidumbre de ellos. ¿Qué hacemos? En ese momento el Espíritu Santo les da dirección de quiénes va a enviar a la misión, y ellos iban respaldados por el Espíritu Santo. Y de ese primer viaje sale el apóstol Pablo haciendo milagros, prodigios, sanidad, hizo que un hombre quedara ciego, después echa fuera un demonio de una mujer adivina, y Pablo se confirma como el apóstol de los gentiles desde ese primer viaje. Por esa reunión que se dio allí. Esa fue la razón de ese ayuno, pero no fue una propuesta para establecerlo como doctrina. Fue literalmente el miedo que llevó a los apóstoles a hacer eso. Así que aclarado ese versículo, hermanos, el último que vamos a aclarar para entrar en la otra parte del mensaje es Mateo capítulo 4. Texto sacado de contexto en cuanto al ayuno. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermano, cuando Jesús fue llevado al desierto, el objetivo de ese momento, de ese evento, no fue de ayunar. La razón de él ir al desierto, llevado por el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo no lo llevó al desierto a ayunar. No fue una propuesta del Espíritu Santo a Jesús: vamos para el desierto. Tienes que meterte 40 días para poder que empieces tu ministerio. No. Jesús tuvo abstinencia de alimentos. En el desierto no había McDonald's, no había hojaldres, no había arroz frito. ¿Qué va a comer si no había nada? ¿Con qué lo tuvo que tentar el tentador? Valga la redundancia: haz que estas piedras se conviertan en, porque no había nada que comer. Jesús no fue al desierto a meterse 40 días de ayuno y oración para salir con el poder y salir a el poder. No. La gente ve el ayuno como si fuera una máquina de llenar poder. Como que te va soplando, cada día como que te sopla. Hasta que quedas hinchado de poder. 2 días más poder, 3 días más poder. Por eso que a los 15 días la gente quiere ir al tercer cielo y ven allá más que Pablo, ven más cosas que Pablo. Es el hambre lo que está pasando. Lo que están viendo es no sé si voy a hacer con ustedes. Déjenme enseñar, por favor. Que maestro, usted mismo se mete en sus problemas, ustedes no lo metan. Hermanos, Mateo capítulo 4 no se debe tomar como un texto para establecerlo como doctrina. Jesús no fue al desierto a ayunar. Fue abstinencia de alimentos porque no había nada, absolutamente, que comer. Ahora,
Lo que sí me va a enseñar a mí algo muy poderoso de aquí, de Mateo capítulo 4. Escuche. ¿A dónde apuntaron las tentaciones de Jesús? Las tentaciones que Satanás puso a Jesús apuntaban precisamente a las áreas que tu carne, que tu alma, que tus deseos obedecen. Entonces, del ayuno o el indirecto ayuno de Jesús sí voy a aprender, porque lo que Jesús pudo fue tener abstinencia. No me vas a decir a mí que Jesús no tenía hambre, porque él incluso lo acusaban de ser comilón. Donde lo invitaban a comer, vamos allá. Eso no lo llevaba. Sí. Yo conozco gente que hace aquí para ver. Hay varios que no quieren nada, no llega fuera. Sí. Allá está el terrible y le cayó la primera vez. Solito. Una vez le llegó el rema, Jesús era así, lo invitaban a comer, vamos a comer. Saqueo, que vamos a comer, vamos con Saqueo. Vamos para allá, vamos para allá. Jesús iba a comer cuando le invitaban a comer. Nosotros tenemos que ser así también. Gloria a Dios. Hermano, mire, Jesús, la tentación venía a su carne, venía a las necesidades de la carne, venía a la vanagloria, venía a la soberbia, buscando la parte humana que usted y yo necesitamos reforzar. Precisamente el ayuno nuestro, el ayuno que nosotros sí debemos hacer, hermanos, nosotros no somos aquí enemigos del ayuno. Repito, no estamos en contra del ayuno, sino que el ayuno ritualista, el ayuno religioso, el ayuno forzado, el ayuno que quebranta principios. ¿Cuáles principios? No lo que yo inventé, lo que estableció Jesús. Jesús establece, cuando ayunas, lava tu rostro, significa que nadie se entere que estás ayunando. Jesús establece, ve a tu Padre que está en el secreto. ¿Qué está estableciendo Jesús? Es un ayuno privado, yo, Dios, tu Dios y yo. Los principios no los establezco yo, los establece mi Señor. Y si Él es su Señor, usted dice, bueno, yo también tengo que hacer lo que diga. Si el ayuno que yo necesito es para que mi carne se sujete, para que mis apetitos se sujeten, para poder yo tener la capacidad que tuvo Jesús de, aún teniendo hambre, decirle al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es allí donde nosotros vamos a apuntar, porque nosotros debemos tener la capacidad de que cuando llega la prueba, llega la tentación, llega la necesidad de la carne, cualquiera que ésta sea, usted pueda decirle, mi Padre Celestial me está observando. Y usted tiene que ser como David. Cuando David en su angustia decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Había un alma que David estaba tratando de sujetar, el alma no quería, y él tenía que obligar a todo el mundo, no quiere ir para la iglesia, voy para la iglesia. Ese es el ayuno que nosotros tenemos que enfocarnos. Hay una gran necesidad de que mi alma esté sujeta, de que mi alma esté tranquila, de que mi alma esté confiada. Hermano, escuche esto. El dominio propio es el centro de la necesidad del ayuno de nuestro pacto. Apúntelo. El dominio propio. Lo que hizo Jesús fue tener templanza absoluta. ¿Usted sabe qué es templanza? Dominio propio. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es la clave del éxito para poder alcanzar la santidad de Dios.
sin el dominio propio, usted no puede agradar a Dios con sus obras, con su servicio, con su vida. O sea, el ayuno que yo necesito, que parecía el jamón, porque ustedes dicen, bueno, ya no ayunamos como Israel. No. El ayuno que tú tienes que hacer para ti, tú y Dios en la intimidad con Dios es el más necesario. O sea, aquí no estábamos de que queriendo borrar, no. Lo que queremos aquí es ponerlo en la perspectiva correcta. No que eso no, hermano. Los que pensaban que esta enseñanza iba a terminar con nosotros aquí que brincando, en esa iglesia no se ayuda, voy para allá. Ya se nos iba a llenar esto. Ya se nos iba a llenar. En esa iglesia no hay una, porque así que son los cristianos. Dice que van a escribir un libro que es el libro que más se va a vender en toda la historia de los cristianos. Y que ese libro se titula ¿Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta? Porque eso es lo que quieren los cristianos, hermano. Así que va a ser el libro más vendido. Dice, ¿cómo pecar? Lastimosamente ese libro no puede existir porque todo lo que está debajo del sol, Dios lo conoce y lo sabe. Pero si le decís, oye, que esa iglesia no ayuda, voy para allá. No, si aquí sí creemos, pero en los principios de Dios. Hermano, el dominio propio es el más importante en lo que se guarda en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hay algo muy importante que usted tiene que entender. Ya nuestro ayuno no es un ayuno ni ritualista, no es religioso. Nuestro ayuno no es un ayuno con temor a un decreto, ¿verdad que no? No somos Nínive, no somos Esther, no somos Daniel. El Señor dijo que Él pondría las leyes en los corazones de nosotros, lo dice la palabra de Dios. Escucha, hermano. Como nosotros no somos la nación de Israel, no somos salvos por la ley, ¿verdad? Yo no tengo que guardar la ley porque mi Señor la guardó, la cumplió y yo por herencia tengo eso, ¿verdad? Como en mi nuevo pacto, yo no tengo que guardar la ley. Eso no quiere decir que en el nuevo pacto en Cristo, yo no tengo que tener cuidado de tener un dominio propio, una templanza. Porque si ahora en el nuevo pacto, la circuncisión dice que es del corazón. Ya no es una circuncisión hecha de mano de hombre, lo dice Colosenses capítulo 2 y muchas partes más del apóstol Pablo. Nuestra circuncisión no es de hombre. Ahora todo es el corazón, apunta al corazón. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las haré escribir. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan que nosotros hemos enseñado que en la cruz se dieron tres eventos? Redención, remisión y propiciación. Aquí el texto viene terminando diciendo, porque donde hay remisión de estos. Hemos dicho que remisión no es expiación. La expiación israelita solamente detenía temporalmente por un año el juicio de Dios, la ira de Dios, y por un año tenían nuevamente que hacer otro sacrificio. Eso era expiación. Nosotros tenemos redención completa y absoluta. El Señor prometió, pondré mis leyes en sus corazones. Y si todo ahora está en mi corazón, ¿qué tengo que hacer yo? De toda cosa guardada. Porque mi ayuno, si hay ayuno, yo tengo que apuntar el ayuno hacia mí. Hermano, ya yo no estoy bajo la ley, gloria a Dios, aleluya, hablo en lengua, profetizo.
Pero ahora en Cristo, todo lo malo, según la palabra, sale de aquí adentro. Entonces, si hay una gran necesidad de que yo tenga una vida ejercitada en un ayuno correcto para mantener sujeta mi carne, sujeta mis pasiones, sujeto mi dominio propio para poder tener un control. Porque ahora, como se trata de mí y las leyes están puestas en mi corazón, yo tengo que cuidar este templo del Espíritu Santo. Lo tengo que cuidar, porque ahora las leyes están aquí adentro. Si están aquí adentro, con más razón, ahora yo voy a decir, voy a hacer un ayuno de tal forma con mi Dios, en el secreto. Señor, quiero ser una persona con dominio, quiero ser una persona con templanza. Padre, te presento mis debilidades. Aquí están, Señor. Porque si ahora no es un ayuno israelita, no es el de Esther, no es el de Daniel, no es el de Nínive, ahora con mucha más razón, porque si las leyes están en mi corazón, tengo que guardar mi corazón. Qué lindo es el Señor. Nos está enseñando la palabra de Dios, algo muy especial. Aleluya. Damos glorias al Señor, porque estamos aterrizando en algo muy bonito. En Gálatas capítulo 5, un fruto del Espíritu es la templanza. No lo busque. Usted puede verlo en Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante. Los frutos del Espíritu son en el 22, Gálatas 5, 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra eso. Hermano, mucha gente puede hablar en lengua, profetizar, saltar, brincar, pero eso no necesariamente te hace a ti un cristiano de más rango y más categoría. Esto no es quien más habla en lengua, esto no es quien más profetiza, quien más se cae, no. Es cuántos frutos están saliendo de ti. Si de ti sale fruto, y esos frutos son dignos de arrepentimiento. La templanza es un fruto del Espíritu en tu vida. Cualquiera puede falsificar un don de lenguas. ¿Sí? Nada más tienen que repetir a veces. Repita, va, y allá va. Y va, y boom, allá va, ya habla en lengua. Va, deme la credencial, ya soy pastor. Pero los frutos del Espíritu nadie los puede falsificar. Cualquiera te puede dar una profecía hoy, aunque no se cumple, igual la gente se le olvida. Por eso que los profetas andan desacados, tirando profecía para todos lados. La gente se le olvida. Si es muy mayor, ay no importa, está verde, ay el abuelito, está pobrecito, está chochito. Se le pasa por alto. Pero los frutos del Espíritu Santo, hermano, nadie puede imitar el amor. Satanás no te puede mover a imitar el amor porque de esto puede salir el amor. Satanás no te puede hacer imitar la bondad, la mansedumbre. Lo que menos quiere Satanás es que tú tengas templanza, que es dominio propio, control de tus emociones, control de tu vida, de tus patrones. No, Satanás quiere que tú andes desatado haciendo lo que te dé la gana. Satanás no te va a mover nunca a un fruto. No puede imitar un fruto, porque el fruto, todos los frutos del Espíritu Santo parten del amor. El primer fruto del Espíritu Santo ahí es el amor. Y es el que comanda todos los demás. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos tienen una misma raíz, el amor. Imposible de falsificar ese billete, hermano. Jamás. Pero cualquiera dice, una Biblia, Malaquías 3:8-10, pone mi iglesia. Si parecía sencillo, dije, bueno,
no voy a ayunar mucho. Yo quiero que usted lea conmigo 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 y 27. Nuestro ayuno. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 9, 25 al 27, el apóstol Pablo dice aquí: todo aquel que lucha, de todo, escuche, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo. ¿Qué cuerpo golpea? Su propio cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser herido. Pablo está apuntando a ese dominio propio, a lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo, y cuando lo juntamos con la doctrina del ayuno de Jesús, nos indica que usted tiene que hacer eso en la intimidad con Dios. Pablo no está hablando aquí de golpear su cuerpo junto con otras personas. Yo golpeo mi propio cuerpo. Escuche esto, hermano, ojalá se lo aprenda de mí. El dominio propio, la templanza, para tener el control de tus apetitos, de tus deseos, para poder soltar lazos de engaño. Hermano, mire, no se trata solamente de apetitos de la carne y de Satanás. Hermano, hay personas que están enlazadas en engaño y no pueden soltar eso. Hay gente que tiene lazos de engaño. No hay forma que usted les presente la verdad de Dios. Esa gente no acepta la verdad. Y van por ahí, y por ahí, y por ahí, y por ahí, y no hay forma, hermanos. Hay gente que se vuelven idólatras de hombres, y no hay manera de que usted lo pueda sacar o persuadir de que salgan de un lugar donde se está enseñando falsa doctrina, donde le están metiendo las manos en el bolsillo, donde los están atracando a Biblia armada. Hasta eso es un lazo del diablo. Hasta eso es un lazo del diablo. Escuche esto, hermano, la templanza o dominio propio, que es a donde tiene que apuntar mi ayuno. Mi ayuno tiene que apuntar para que yo tenga dominio propio. ¿Por qué, hermano? Porque el dominio propio es lo único que se interpone entre vivir o no en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que yo en el nuevo pacto tengo que hacer ayunos. Aquí no estamos mezclando temas. Estamos hablando del ayuno, estamos cerrando un ciclo de un tema y tenemos que aterrizarlo aquí. Mucha gente pensó de que el maestro está enseñando que no hay que ayunar. Salió feo, ¿verdad? O sea, ¿y qué? Sí, hay que ayunar. Pero ayunar para adentro, ¿verdad? Tú y Dios, yo y tú, en el secreto. Mira, es tan delicado esto que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 7, Pablo está haciendo una recomendación. Los que no tienen el don de continencia, dice que mejor cásese. Dice Pablo. A menos, dice Pablo, que se pongan de acuerdo para entrar en oración a Dios. O sea, que hasta siendo con tu pareja, y que Pablo dice no se niegue el uno al otro, porque eso Dios lo manda así, para que no entre nadie en tentación. No se niegue. Ni tu cuerpo es tuyo, ni el cuerpo es tuyo. Ustedes no se pueden negar. Pero Pablo dice, excepto
que se pongan de acuerdo para orar. Hay un proyecto. Mire, pueden haber proyectos de pareja donde el hombre y la mujer se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para no entrar en intimidad por un propósito de Dios en oración y en ayuno como pareja. Y es bíblico y lo dice el apóstol Pablo. Y ya me dio ganas de leerlo. Santo, santo, santo. Ahí mismo, si estaba en Primera de Corintios, retroceda a la página, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, no para ver Netflix, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y aquí también se puede incluir el ayuno junto con las parejas. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. ¿Qué quiere decir? Que es tan serio el asunto de que el ayuno y la oración es íntimo, personal, que usted como pareja se puede poner de acuerdo, porque Dios atiende la oración en el secreto. ¿Cuántos dicen amén? Dios atiende ese ayuno en el secreto. ¿Cuántos dicen amén? Es tan poderoso que como pareja usted puede decir: mi amor, vamos a hacer esto juntos, y no va a haber nada de nada, y vamos a hacerlo por tal día, tal, y vamos a comenzar ayuno y oración, ayuno, y ustedes dos solitos, porque ustedes dos son una sola carne, y como una sola carne, ustedes se encierran, ustedes solitos, y ustedes pueden hacer un ayuno y oración intensos, y en ese tiempo ustedes no tienen intimidad, porque ustedes tomaron una decisión de hacerlo para Dios. Miren qué bonito es el Señor en el nuevo pacto. ¿No les gusta a usted? Precioso. Usted con su parejita ahí: mami, vamos a ayunar de tal día a tal día. Pablo lo está confirmando en 1 Corintios capítulo 7. ¡Qué bonito! Porque Dios sí atiende las cosas que tú le presentas, pero de la forma correcta. A Dios le agrada más ese ayuno personal, íntimo, con tu pareja, en tu casa o tú solo, que ayuno congregacional. Vamos, el jueves, vamos al jueves. Ayuno, llego aquí, ayunamos. Se quebranta el principio de la privacidad. Jesús dice: cuando tú ayunes, desnuda tu rostro, lava tu rostro, para que no le muestres a los hombres que ayunan, sino que vea tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar en público. El ayuno verdadero es cuando tú lo haces con tu pareja, como lo establece el apóstol Pablo, para ayudar y orar juntos, absteniéndose incluso de intimidad. La templanza y el dominio propio es lo único que se interpone entre tú y la santidad de Dios. O sea, hermano, ¿qué más grande razón para que tú digas: Señor, ahora yo sé de qué se trata el ayuno? Hermano, aquí no hay cabo suelto. Usted va a conocer el ayuno de punta a punta, hermano. Por eso le dijimos: aquí vamos a aprender por qué no ayunar y por qué sí ayunar. No solo de pan vive el hombre. Es hermoso, pero hacerlo bajo principios de Dios. Nuestro ayuno no es de silicio, nuestro ayuno no es de humillación, nuestro ayuno no es sin voz de Dios, nuestro ayuno no es sin dirección de Dios, nuestro ayuno no es sin esperanza.
Pero Dios nos manda a tener dominio de nosotros mismos y de nuestra naturaleza caída. Y uno de los últimos versículos que vamos a ver, hermanos, es Romanos capítulo 2. Versículo 21. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Una de las consignas de esta iglesia es que en el día malo las emociones no te van a salir. Lo único que te va a levantar en el día malo es la palabra. Recuerda que sí. Esa es la consigna de esta iglesia. Romanos 2, 21. Miren lo que hay aquí. El texto arriba dice los judíos y la ley, y aquí hay una gran controversia. Dice el versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Esto le está diciendo Pablo a los judíos que habían creído. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, o sea, sacrificas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, que había una pelea, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Escucha, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros que no somos judíos, dice el apóstol Pablo, que tenemos la capacidad, siempre y cuando de que yo guarde mi corazón, siempre y cuando yo viva una vida de santidad buscando agradar a Dios, siempre y cuando yo tenga dominio propio, siempre y cuando yo tenga templanza, porque si mi corazón fue circuncidado y ya yo no tengo que guardar la ley, ahora yo tengo que guardar ese corazón, porque si esa circuncisión va aquí, el corazón implica todo, hermano, todo. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que todo sale del corazón, que las guerras salen del corazón. Santiago capítulo 3 habla de la lengua, un pequeño miembro, un pequeño órgano del cuerpo puede quemar un bosque entero. Un miembro tan pequeño tiene más fuerza que cualquier arma más grande del mundo. Todo eso sale del corazón. La única forma de que nosotros podamos cumplir lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros podemos juzgar al judío que cumple toda la ley. ¿Sabe por qué yo puedo juzgar a un judío que cumple toda la ley? Porque hubo uno que la cumplió por mí. No por mis obras. No por mis obras, hermanos. Yo no puedo hacer mucho para ser santo
pero yo puedo hacer mucho para tener dominio propio. Mi santidad viene por herencia, mi redención viene por herencia, mi propiciación viene por herencia, pero yo tengo un compromiso con Dios, y ese compromiso con Dios me tiene que llevar a vivir una vida de templanza, de dominio propio, porque ahora mi circuncisión es en mi corazón, y si Dios puso en mi corazón y en tu corazón sus leyes, yo tengo que cuidar lo que está aquí adentro. No puedo descuidarme. Siempre en conversaciones yo estoy hablando de guardar el corazón, ya sea el mío o el de otra persona, porque soy un hombre común y corriente. Yo no soy mejor que Elías, y Elías dice en la escritura que no tuvo sujeto a pasiones. Yo soy más que Elías. No. Si ahora todo está en mi corazón, la ley que los judíos no pudieron cumplir y nadie la podría cumplir, y hoy nadie la puede cumplir, hermano. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si esa ley ahora se puso en mi corazón y yo no tengo que conocer los 613 mandamientos de la ley, no los tengo que conocer. Yo no los necesito conocer, señoras. ¿Sabe? Porque el solamente yo reconocer que el sacrificio de mi Señor fue tan grande por amor a mi Señor y Salvador, solo por amar esa cruz, yo tengo que tener la capacidad de hacer todo lo que Él hizo. Él tiene que ser mi ejemplo. Hermanos, el ejemplo más grande de una congregación no es el pastor, es Jesucristo. Es Jesucristo. No me miren a mí. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. La gente está pensando que Pablo dice: imítenme a mí. No. Pablo lo que está diciendo es: imítenme a mí, en el sentido de que Pablo dice: así como yo imito a Cristo, hagan ustedes también. Pablo no está diciendo: imítenme a mí, aunque Pablo sí era un ejemplo a seguir. Él sí era un ejemplo a seguir. Pero él estaba diciendo: así como yo imito a Jesús, ustedes también hagan. Ese versículo lo sacan del contexto. Sed imitadores de mí. Hoy día es muy difícil decir eso, hermano, porque el que no tiene de linda tiene de maldita, pero todo el mundo le coge una pata. A todo el mundo le coge una pata. Me quedo callado, señor Duali. No sigo. Se prende el rancho. Que se prende. Hermanos, es Cristo. Nosotros predicamos es a Jesucristo, a Él. Él es el digno de gloria, de honra, de alabanza. Él, Jesucristo, nuestro único y suficiente modelo a seguir. Porque el día, hermanos, que el pastor o el líder comete un error, usted no puede salirse de aquí. Ya yo no voy a la iglesia. Ya yo sabía, todos los evangélicos no así. Sí, yo sabía. Entonces, tu mirada estaba puesta en mí, estaba puesta en Cristo. ¿En quién estaban puestos tus ojos? ¿En el pastor o en el autor y consumador de la fe? ¿Aló? No, porque es que sí, hay que poner las cosas claras. Entonces, Jesús fue la más grande manifestación de ejemplo para nosotros. Si yo no tengo que cumplir la ley, pero acuérdese, nunca se le olvide, hermanos. Él dijo: yo pondré mi ley en los corazones de ellos. Y si Él la puso ahí, ya tú no la tienes que cumplir. Que sea cierto. La tarea grande que tenemos es ser gente que tiene dominio propio, templanza. Jesús dijo: no solo de pan de templanza, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás quiso meter su cizaña en Cristo está también. La palabra de Dios, hermanos. La templanza de Jesús. A Jesús le ofrecieron todos los reinos.
Todo esto te daré si postrado me adoras. No tentarás al Señor tu Dios. Templanza. Hoy por un maletincito lleno de millones venden a un país como vendieron a Panamá. Panamá lo vendieron con un maletín lleno de millones de dólares. No nos dimos cuenta que nos vendieron con todo el canal. Con todo el canal nos vendieron, hermano. Para que sepan. Todo tiene precio en este tiempo si tú no tienes a Cristo. La dignidad a veces tiene un precio. Hay personas, hay mujeres que su dignidad tiene un precio. Depende de cuánto sube, bueno, está ahí, pero si sube más, aquí no, yo no llevo aquí, pero un poquito más. Hay hombres que también venden su dignidad y su honor por un plato de lentejas. Hay hombres que venden sus hogares, que les faltó dominio propio. Hermanos, que seamos gente de templanza. Jesús no le importó los reinos, templanza. No solo de pan vive el hombre, tenía hambre, templanza. Yo ahorita no necesito comida. Y no fue el único lugar, hermano, que Jesús demostró templanza. Cuando él se sentó con la mujer samaritana, hermanos, era una tentación de esa mujer. Jesús con la samaritana no fue de cualquier cosa. La samaritana fue una tentación. Pero la templanza del Señor lo llevó a responder de manera correcta a la samaritana, hasta el punto que la quebrantó. Me parece que eres profeta. Pero ella estaba siguiendo la conversación pensando que él iba a ser como cualquier otro hombre. Pero él era el león de la tribu de Judá y dijo lo correcto, la quebrantó y ella se convirtió porque en él había templanza. Templanza. Sale esa mujer quebrantada a predicar en toda Samaria, porque uno le dijo: yo soy el Mesías. A ella se lo dijo: yo soy el Mesías. A mucha gente no se lo decía, a ella se lo dijo: yo soy el Mesías. Ya no se adora a nadie en este monte ni en el otro. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. Pero a veces en esos momentos donde solamente queremos llorar es donde tenemos que gritar. Tenemos que decir: Señor, yo sé que mi Redentor vive. Ya yo no estoy de luto. Ya yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sé que tengo herencia en Jesucristo. Sé que mi Redentor vive. Sé que esta leve tribulación momentánea va a pasar. Sé que esto es un tiempo probatorio. Sé que yo voy a atravesar la prueba. Yo voy a atravesar la lucha. Yo voy a atravesar la situación. Yo voy a atravesar la adversidad. Señor, dame fuerzas. Levántame, Señor, como siempre lo has hecho. Y eso lo vas a conseguir siempre que entendamos que tenemos que trabajar primero nuestro corazón para adentro, hermano. Y si hay algo que nos tiene que quedar muy claro en esta noche, es que contrario a lo que pensaron muchas personas que me llegaron a escribir directo, fuerte, nosotros no estamos en contra del ayuno. Estamos en contra de la religiosidad, de la tradición, de la imposición, de aparentar espiritualidad. Eso nosotros no queremos ser como ese fariseo. Ayuno 2 veces por semana. Yo ayuno. Si los israelitas se equivocaron con el ayuno, ¿por qué la iglesia se tiene que equivocar también con el ayuno? Esa es mi pregunta. Israel se equivocó. Dios le dijo: ustedes ayunan para ustedes. Ese no es mi ayuno. Mi ayuno es que ayuden a los pobres, se olvidaron de los pobres, del menesteroso, de la viuda, del huérfano. Ese es el ayuno que yo quiero. Ustedes se olvidaron de la misericordia. Eso no es el ayuno mío. Y la iglesia hoy se equivocó también. La iglesia hoy se volvió religiosa. Un ayuno religioso. Los ayunadores y las ayunadoras te parecen pavos reales en las iglesias. Los ayunadores, las ayunadoras, se les subió la espuma. El ayuno es en el secreto, señores, y contrario a lo que muchos pensaron, nosotros no estamos en contra del ayuno. Queremos poner en línea, porque en esta congregación, hermano, se está enseñando la palabra de Dios.
esto no es emoción, esto no es yo sentí, esto no es un calambre, esto no es Dios me dijo, esto es escrito, está en la palabra de Dios. No estamos predicando invento, estamos predicando palabra de Dios. Y eso queremos hacer para caminar firmes. Para caminar firmes, hermanos. Hay personas que tienen 3, 4, 5 y 8 años en estos discipulados que comenzaron como discipulados y que hoy se está convirtiendo en una obra que Dios ha levantado. ¿Cuántos lo creen? Dios lo ha hecho. Ha puesto hombres y mujeres unidos en un esfuerzo mancomunado, hermanos. Usted no sabe muchas cosas que se hacen detrás de cámara, gente moviéndose para allá, para acá. Se encontraron algo, yo lo pongo, yo lo siembro, no me importa, yo hago, yo subo. Pero eso lo hace un corazón al cual Cristo se te reveló. Nadie te lo metió con un chorizo por la cabeza. Se te reveló en la palabra de Dios. Cuando Cristo se revela, tu corazón cambia. Cuando Cristo se te revela en la palabra, nadie te tiene que meter la mano en el bolsillo, güey. Tú mismo te quieres desprender para Dios. Todos los que estamos aquí, si pudiéramos, estuviéramos dando mucho más, hermano. Amamos la obra de Dios. Amamos la obra de Dios. Yo doy testimonio por todo lo que tengo enfrente de mí. Aman la obra de Dios con todo su corazón. Ellos no solamente se han sembrado con sus dineros, con sus ofrendas, se han sembrado a la obra y con toda la gratitud de Dios. Veo gente entregada aquí y alaba a Dios. Es la obra de un hombre, es la obra de Dios. Solo lo hace un corazón que conoció a Cristo cada día. Y alabamos a Dios por eso, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No